Panorama 15, la voz de las regiones. Esta semana ha sido una semana importante para las regiones, pues se lanzó el Plan de Desarrollo y Descentralización para los próximos 30 años, el miércoles en el ex Congreso Nacional. Y ahí tuvimos la oportunidad de hablar de los temas que nos importan. Los hemos tocado muchas veces en Panorama 15, pero hoy día queremos profundizar y para eso tenemos a un muy buen invitado que es Mario Marcel, subdirector de Desarrollo Territorial de la OCDE. Muchas gracias por estar con nosotros, Mario. Gracias, Paloma. Mario, sabemos que tienes poco tiempo tú y nosotros queremos abordar la mayor cantidad de temas en este momento. Queremos partir al callo. Chile pertenece a la OCDE, pero sin embargo pertenece de una forma súper irregular, es de los países peor evaluados en materia de descentralización. Es como que fuera el jaguar, pero que estuviera como solo en la piel. ¿Cuál es tu evaluación de Chile como parte de este organismo y cuáles son, a tu parecer, las principales tareas que tenemos por delante? Bueno, yo participé muy temprano en el proceso de ingresar a la OCDE. Cuando yo estaba todavía en el gobierno hicimos la primera misión que planteó la posibilidad de que Chile fuera miembro. Y para nosotros lo importante de entrar a esa organización era aprender. La OCDE es una organización que lo que promueve son buenas políticas públicas en distintas áreas, en educación, salud, economía, temas fiscales, etc. Y ahí están los países más desarrollados del mundo, países que están interesados en compartir su experiencia y en aprender de otros. Y por lo tanto para nosotros no era tan importante si estábamos al final en el ranking de cómo se hacen las cosas, pero estar en un grupo en el cual tenemos mucho que aprender y tenemos la posibilidad y las herramientas para hacerlo. Ahora, sin duda Chile, que siempre anda de Mateo por el Cono Sur, es un tema estar tan atrás. ¿Cuáles son las cosas en las que de verdad podemos comprometernos para crecer en ese nivel? Bueno, o sea, es cierto que podemos estar atrás, por ejemplo, en temas de desigualdad, muy importante, una preocupación muy importante en Chile. Pero hay otras áreas, por ejemplo, qué sé yo, gobierno electrónico, donde Chile lo hace bastante bien. En educación, claro, no nos va tan bien. Para nuestro nivel de desarrollo, más o menos, razonable. Pero tenemos, ¿qué es lo que nos da la OCDE? Nos da los instrumentos para medir el rendimiento de nuestras escuelas y poder compararnos con otros países y saber cómo otros se las han arreglado para entregar una mejor educación. Y en el tema de descentralización, por cierto, Chile se destaca como el país más centralizado y centralista de los miembros de la organización. En ese tema, tú ayer, el miércoles, hablabas de que finalmente la necesidad de desarrollar los territorios, en este sentido las regiones, era la base para tener una cohesión social. Hoy día estamos en un momento más bien de lo contrario, ¿no? De una división social a propósito probablemente mucho de las desigualdades, de ciertas sensaciones de injusticia que hay en muchos sectores de la población. Entremos en ese lugar. ¿Por qué el desarrollo territorial es la base para la confianza finalmente o para la cohesión social? Bueno, hay muchas razones, pero yo diría primero que nada, creo que nosotros muchas veces hablamos sobre el desarrollo como algo que ocurre a nivel del país y después se distribuye o chorrea hacia sus territorios, hacia las regiones, las ciudades, etc. Pero la verdad es que donde se genera la actividad económica, donde se hace la innovación, donde se produce, donde se generan las ideas, es en el territorio. Entonces uno podría decir, en realidad, quizás los países no crecen de arriba para abajo, sino que de abajo para arriba. Y el que el país pueda crecer sostenidamente y compartir los frutos de ese crecimiento con la población depende mucho de lo que pase en las regiones, en los municipios y no solo a nivel de mirar las cifras globales y los promedios. Bueno, eso es permanente, por lo menos nosotros hemos tenido acá al alcalde de Calama que decía: nosotros generamos tanta riqueza y la riqueza no queda para nosotros. Efectivamente el crecimiento nace de las regiones o se desarrolla muy fuerte, por lo menos en Chile, pero finalmente no les llega a ellos. ¿De qué forma uno puede hacer una política de Estado que efectivamente permita que esa plata que se genera en los territorios llegue a los territorios o que ese desarrollo que se produce ahí tenga un efecto sobre sus personas? Sí, creo que en Chile, especialmente cuando nos comparamos con países más desarrollados, tenemos que darnos cuenta que el Estado que tenemos no es un Estado tan grande, no maneja tantos recursos.
Entonces, la manera en que se comparte y se participa en el desarrollo no depende solo de lo que hace el Estado, depende también de lo que hacen las empresas, de lo que hace la sociedad. Y en ese sentido, quizás más que mirar solo cómo se distribuye la plata del Estado, tenemos que mirar, bueno, cómo se distribuyen la capacidad emprendedora, cómo se distribuye la capacidad profesional. Y muchas de esas cosas están más concentradas incluso que lo que están los recursos fiscales. O sea, el Estado en muchas de sus actividades tiene que estar en todo el país. En la educación, en la salud, tiene que tener escuelas, hospitales en todo el país. Pero los profesionales no necesariamente se distribuyen por todo el país, hay mucha concentración en Santiago. Ahora, la cuestión cuando hablamos de descentralización es si lo que nos estamos preguntando es, bueno, ¿cómo se va a repartir todo esto en el territorio? O qué capacidades vamos a generar en las regiones para que las regiones sean capaces de promover su desarrollo. Y esas son dos preguntas que son un poco diferentes. Sí, sin duda. Respecto de esta segunda, lo que pasa es que cuando uno se enfrenta, después de todo lo que escuchamos el miércoles en las distintas exposiciones, da la impresión de que la única alternativa es que venga el Estado, tome el rol que le corresponde, ordene este fondo y defina más o menos cuáles van a ser las nuevas políticas a través de las cuales efectivamente nosotros vamos a poder compartir o repartir o distribuir mejor las cosas, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son las herramientas que tienen los ciudadanos y de qué forma uno puede convocar a un sector que parece distante de estas necesidades, que es por ejemplo el empresariado, a que efectivamente se involucre en esta necesidad? Bueno, los ciudadanos la primera herramienta que tienen es la participación. O sea, no hay descentralización real en un país si en los municipios o si en las regiones no hay participación de la ciudadanía. Un alcalde o un intendente o un presidente regional puede ser tan lejano como un presidente o como un parlamento si es que no tiene un diálogo fluido con la comunidad. Entonces, un proceso de descentralización real en Chile también pasa por desarrollar esa capacidad de participar. Ahora, cuando esa capacidad de participar, de consulta, de generación de ideas empieza a instalarse, entonces la posibilidad de construir alianzas entre los distintos sectores, sector público, sector privado, sociedad civil, empieza a tomar más cuerpo. Pues hay esperanzas entonces con lo que está pasando, de cierta forma. O sea, es que no son esperanzas que surjan simplemente lo que uno se imagina, sino que lo que uno puede observar en otros países. O sea, Chile no es solo estadísticamente más centralizado que otros países, sino que hay muchas cosas que nosotros no hacemos. En los países miembros de la OCDE, hay muchos países, qué sé yo, por dar un ejemplo, Italia, países donde hay regiones que han construido su modelo de desarrollo, que han apuntado, han identificado cuáles son sus ventajas comparativas en materia de transporte, en materia de innovación, en materia de conocimiento, y en función de eso generan su estrategia de desarrollo y se conectan directamente con el mundo. No tienen que pasar por Roma, no tienen que pasar por algún otro lugar del país, sino que tienen la posibilidad de ir generando esas capacidades, esos acuerdos y esas complementariedades en su propio territorio. Ahora, tú planteaste la necesidad de un buen desarrollo de política urbana como la base sobre la que se puede sustentar un proceso de descentralización. Profundiza un poco eso en los términos más simples que puedas para que se pueda entender. Bueno, en Chile es un país súper urbanizado, es mucho más urbanizado que le corresponde a su nivel de desarrollo. O sea, 85% de la población chilena vive en ciudades. Por lo tanto, cuando uno habla de descentralización, si quiere llevarlo a algo concreto, que no sea una cuestión abstracta, la realidad más concreta que tiene el 85% de los chilenos es vivir en una ciudad. Y en una ciudad pasan muchas cosas, en las ciudades donde se genera la calidad de vida. Si la ciudad tiene congestión, tiene contaminación, tiene problemas de transporte, tiene problemas de agua, entonces probablemente la calidad de vida de la gente va a ser mala, aunque tenga un buen trabajo, tenga un buen ingreso. Hay mucho menos razones para ir para allá, por ejemplo. Claro, y lo que pasa en nuestras ciudades es que nosotros por muchos años no hemos tenido política urbana.
O sea, en las ciudades hay, en fin, unos municipios, en Santiago son decenas de municipios, hay ministerios que tienen servicios públicos, que tienen cada uno sus proyectos, sus inversiones, etcétera, y que actúa cada uno por su cuenta. Agregado. Entonces, claro, no es sorprendente que las ciudades tengan problemas. Las ciudades chilenas, y especialmente Santiago, tienen, entre otras cosas, un tremendo problema de desigualdad a su interior y de segregación espacial, por ejemplo. Ahora, ¿cómo eso se produjo? Se produjo porque las políticas de vivienda trataron de construir lo máximo posible como viviendas sociales. Tuvieron que, para poder construir más viviendas, buscaron lo más barato era el suelo en las afueras de la ciudad, y por lo tanto los pobres viven en las afueras de la ciudad. Ahora, ¿qué significa eso? Significa horas de transporte para llegar a un trabajo, o simplemente no tener una oportunidad de trabajo cercana. Y eso no pasa solamente en Santiago, también pasa en todo el área metropolitana de Valparaíso, Viña, pasa también en todo el área metropolitana de Concepción. Y Puerto Montt también está haciendo varias crisis. Puerto Montt, pasa también en Iquique con Alto Hospicio. En fin, hay muchos ejemplos que podemos ver. Entonces, si queremos hacer que la descentralización signifique algo en términos de su vida, de la vida cotidiana de las personas, quizás por donde tenemos que partir es por las ciudades. Mario, se nos acabó el tiempo, pero agradecemos mucho tu presencia, esperamos volver a tenerte en Panorama 15. Muy bien, así lo espero. Gracias. Usted ya sabe, está en manos de todos, no es solo el Estado el que tiene que generar estas políticas, está al alcance de los ciudadanos. Nosotros también somos una plataforma que ojalá les permita a ustedes generar sus propias medidas para descentralizar Chile. Nos vemos la próxima semana.